Se nos pidió resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. El primer paso es escribir la ecuación de esta forma aquí, lo que significa que el primer paso es restar 5 en ambos lados. Si restamos 5 en ambos lados, podemos escribir la ecuación como 2x al cuadrado más 7x, más alguna constante que encontraremos en el paso 3. Es igual a 5 negativos, más la misma constante que agregamos a la izquierda. Paso 2. Si a, el coeficiente de x al cuadrado no es 1, dividimos ambos lados de la ecuación por a. Observe que a es 2 y, por lo tanto, dividimos ambos lados entre 2 o dividimos cada término entre 2. Simplificando, ahora tenemos x al cuadrado, más 7 mitades x, más alguna constante. Es igual a 5 mitades negativas, más algunas constantes. Y ahora vamos a hacer que el lado izquierdo de la ecuación sea un trinomio cuadrado perfecto agregando el cuadrado de b dividido por 2, o sumando el cuadrado de la mitad b a ambos lados de la ecuación, y esto b se refiere a el coeficiente de x es esta forma aquí, que es 7 mitades. Como tenemos una fracción, usemos la fórmula del cuadrado de la mitad b. Entonces, tenemos el cuadrado de la mitad por 7 mitades, que es igual al cuadrado de 7 cuartos, que equivale a 49/16. Entonces ahora sumamos 49/16 a ambos lados de la ecuación. Nuevamente, esto hará que el lado izquierdo sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el paso 4 es factorizar el lado izquierdo, que nuevamente es ahora un trinomio cuadrado perfecto. Avancemos y demostremos algo de trabajo. Esto tiene en cuenta dos factores binomiales. Porque el primer término es x al cuadrado, tenemos una x aquí y una x aquí. Supongo que el coeficiente principal es 1, ahora encontramos los factores de 49/16 que se suman a 7 mitades, lo que normalmente no es una pregunta fácil, pero los dos factores que estamos buscando. De los dos factores que hemos multiplicado para obtener 49/16, que fue 7 cuartos por 7 cuartos. Nuevamente, sabemos que 7 cuartos por sí mismo es igual a 49/16. Solo verifiquemos que la suma sea de 7 mitades. Entonces, 7 cuartos, más 7 cuartos, es igual a 14 cuartos, lo que simplifica a 7 mitades, lo que significa que ambos factores binomiales son x más 7 cuartos. Por eso tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Podemos escribir esto como la cantidad de x más 7 cuartos al cuadrado. Ahora en el lado derecho, necesitamos encontrar esta suma aquí. Tenemos 5 mitades negativas, más 49/16. El LCD es 16 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y denominador de 5 mitades negativas por 8. Para obtener el mínimo común denominador, observe que ahora tenemos 40/16 de negativo más 49/16, que es igual a 9/16. Entonces ese lado derecho se simplifica a 9/16. Y ahora el último paso es la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver x. Y para asegurarnos de obtener ambas soluciones, incluimos un más o menos a la derecha. El enraizamiento cuadrado a la izquierda deshace la cuadratura, y nos queda con x más 7 cuartos. A la derecha tenemos más o menos la raíz cuadrada de 9/16. 9 es un cuadrado perfecto y también lo es 16. Esto se simplifica perfectamente a más o menos 3 cuartos. Y ahora para resolver x, restamos los 7 cuartos de ambos lados, lo que nos da x es igual a 7 cuartos negativos más o menos 3 cuartos. Y ahora, para encontrar las dos soluciones, necesitamos encontrar esta suma y diferencia. Entonces, una solución es x es igual a 7 cuartos negativos más 3 cuartos, que es igual a 4 cuartos negativos, que es igual a 1 negativo. La otra solución es x es igual a 7 cuartos negativos menos 3 cuartos, que es igual a 10 cuartos negativos, lo que se simplifica a 5 mitades negativas. Entonces nuestras soluciones son x es igual a 5 mitades negativas o x es igual a 1 negativo. Observe cómo las soluciones son reales y racionales, lo que significa que podríamos haber resuelto la ecuación original factorizando, pero nos dijeron que usáramos el método para completar el cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.